Mi propia hija nos empujó de un acantilado y mientras yo yacía en el suelo, con los huesos rotos y la sangre escurriendo por mi cara, escuché a mi esposo susurrar: «No te muevas, Eva. Finge que estás muerta». Pero lo peor no fue esa. El impacto de la caída de 30 metros. Fue cuando el secreto que nuestra hija guardó por 2 décadas fue revelado. Pero antes de seguir, verifica si ya te suscribiste al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Nunca imaginé que a mis 58 años estaría fingiendo estar muerta para escapar de mis propios hijos. Durante 35 años construí lo que creía era una familia perfecta. Nuestras mañanas comenzaban con el aroma de café recién hecho y el sonido de las montañas de Tlaxcala a lo lejos. Yo enseñaba literatura en la secundaria mientras Luis creaba muebles artesanales en su carpintería. Teníamos 2 hijos. Marcos, nuestro primogénito, carismático y protector. Y Isabel, 5 años menor, siempre reservada y observadora. Los domingos nos reuníamos todos en la mesa que Luis esculpió con sus propias manos. Marcos hablaba animadamente sobre sus planes de ser arquitecto mientras Isabel jugaba con su comida, evitando el contacto visual. Por la noche, Luis y yo caminábamos por la playa de Acapulco planeando nuestra jubilación, soñando con los viajes que haríamos cuando los hijos siguieran sus propios caminos. Yo era feliz, o al menos creía hacerlo. Todo cambió una noche de septiembre, hace exactamente 10 años. Marcos no regresó a casa después de salir con amigos. Esperamos hasta la madrugada, llamando frenéticamente a todos los que conocíamos. Isabel se quedó en su habitación diciendo que estudiaba para los exámenes, pero había algo extraño en su comportamiento que no pude descifrar en ese momento. Luis salió con los vecinos a buscar a Marcos. Al amanecer encontraron su cuerpo en el fondo de un barranco cerca de la playa de Acapulco. La policía concluyó que fue un accidente que probablemente se resbaló en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión. ¿Cómo podría imaginar la verdad? El funeral fue, ¿qué? El día más oscuro de mi vida. Hosté el mismo vestido negro que en el entierro de mi madre. Isabel se mantuvo extrañamente tranquila mientras yo me derrumbaba en lágrimas. Luis me sostuvo con fuerza cuando mis piernas flaquearon. Ahora entiendo por qué él parecía cargar un peso aún mayor que la pérdida de nuestro hijo. Después de la muerte de Marcos, Isabel cambió por completo. Se volvió más atenta y cariñosa, ayudando en las tareas del hogar y pasando más tiempo con nosotros. Lo interpreté como su forma de lidiar con el luto, de llenar el vacío que dejó su hermano. ¡Qué cruel error! Los años pasaron. Isabel se casó con Carlos, un hombre tranquilo de un pueblo vecino, Querétaro. Tuvieron 2 hijos hermosos. Finalmente sentí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad. Carlos me llamaba mamá y Isabel había seguido los pasos de su padre, abriendo su propio taller de muebles artesanales. Nuestra familia parecía finalmente reconstruida. Todo parecía perfecto de nuevo, pero ahora, acostada en el fondo de este barranco con costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en la boca, entiendo que toda esa felicidad era una mentira cuidadosamente orquestada. Las primeras señales de que algo andaba mal comenzaron hace unos meses, cuando Luis y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Entre nuestra casa frente al mar, el terreno que heredé de mis padres y nuestros ahorros, teníamos aproximadamente 8 millones de pesos mexicanos para dejar como herencia. Fue Isabel quien sugirió que visitáramos al abogado. Mamá, papá, ya tienen más de 55 años. Es importante tener todo organizado. Lo dijo con esa sonrisa que ahora me parece siniestra. Carlos sentía a su lado, apretándome la mano con dedos que más tarde me empujarían a la muerte. Los amamos demasiado y queremos asegurarnos de que estén protegidos, añadió con su voz mansa el abogado. El doctor Alberto, un señor que conocíamos desde hace años, nos explicó nuestras opciones. Podríamos crear un fideicomiso, dividir la herencia entre los nietos o hacer un testamento tradicional. Isabel insistió en ser nombrada junto con Carlos como nuestra única heredera. Nosotros nos encargaremos de la distribución justa para los niños, argumentó.
Además, van a necesitar de nosotros cuando envejezcan. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidarlos adecuadamente. Algo en su tono me incomodó, pero Luis pareció convencido. Mi esposo, que siempre fue más confiado que yo, aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Yo tuve mis dudas, especialmente porque recordé cómo Marcos siempre hablaba de ayudarnos financieramente en la vejez, pero Marcos se había ido y Isabel era nuestra única hija viva. Firmamos los documentos una tarde de jueves. Carlos vestía un traje impecable y me abrazó largamente después de la firma. «Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre», susurró en mi oído. Sus palabras me causaron un escalofrío inexplicable. Esa noche, mientras preparaba la cena, no pude sacarme la sensación de haber cometido un error terrible. Las semanas siguientes fueron extrañas. Isabel y Carlos comenzaron a visitarnos con más frecuencia, pero sus visitas tenían un tono diferente. No venían solo a pasar tiempo con nosotros. Siempre traían sugerencias sobre cómo deberíamos mejorar la casa, qué inversiones hacer o qué seguros de vida contratar. «Mamá, deberías pensar en vender esta casa grande y mudarte a un lugar más pequeño», dijo Isabel mientras examinaba nuestros muebles con ojos calculadores. «Podríamos ayudarte a encontrar un apartamento cómodo en el centro de Tijuana, pero yo amaba nuestra casa». Cada rincón guardaba un recuerdo precioso de nuestros 35 años juntos. La cocina donde preparé miles de comidas, el taller donde Luis creaba sus obras maestras, el patio donde nuestros hijos y nietos jugaron. No podía imaginar mi vida en otro lugar. Cuando expresé eso, vi un destello de irritación en los ojos de Isabel, que me heló hasta los huesos. «Mamá está siendo irracional», dijo en un tono que nunca había usado conmigo. «Esta casa es demasiado grande para 2 personas de su edad. Si se caen por las escaleras o algo sucede, no podremos llegar a tiempo para ayudar». Carlos asintió enérgicamente. «Además, el mantenimiento debe costar una fortuna. Sería mucho más inteligente vender ahora, mientras el mercado inmobiliario está en auge». Luis comenzó a considerar sus argumentos, pero yo no podía librarme de la sensación de que había algo más detrás de esa presión. Una noche, después de otra de esas conversaciones tensas, le pregunté a Luis si no le parecía extraño que Isabel estuviera de repente tan interesada en nuestros asuntos financieros. «Eva, ella solo se preocupa por nosotros», respondió mientras se cepillaba los dientes. «Tal vez deberíamos considerar sus sugerencias. No somos tan jóvenes como antes». Pero vi algo en sus ojos, una sombra de duda que él no quería reconocer. Ahora sé que Luis ya tenía sus sospechas, que ya comenzaba a patar cabos, que yo ni siquiera sabía que existían. Las cosas empeoraron cuando Isabel sugirió que le diéramos un poder notarial sobre nuestras finanzas. «Es solo por precaución», explicó mientras Carlos preparaba té en nuestra cocina como si ya fuera dueño del lugar. «Si uno de ustedes se enferma o tiene un problema de salud, podemos gestionar sus asuntos sin complicaciones legales». La forma en que lo dijo tan naturalmente casi me convenció, pero había algo en su insistencia que me ponía nerviosa. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando la respiración de Luis a mi lado, tratando de entender por qué me sentía tan inquieta. Al día siguiente decidí llamar a mi hermana Paula para pedirle consejo. Paula siempre fue más perspicaz que yo, más desconfiada de las intenciones de la gente. Cuando le conté sobre la presión de Isabel, se quedó en silencio por un largo momento. Eva finalmente dijo: «¿No te parece extraño que Isabel esté tan ansiosa por controlar tu dinero? Quiero decir, ella tiene su propio negocio. Está bien financieramente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre tus finanzas?» Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Isabel nunca mostró problemas financieros, nunca pidió dinero prestado, nunca dio señales de necesitar nuestra ayuda financiera. Esa tarde, cuando Isabel apareció para otra de sus conversaciones sobre nuestro futuro, decidí confrontarla directamente. «Hija», comencé mientras estábamos sentadas en el porche. «¿Por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestros asuntos financieros? Tu padre y yo todavía solo estamos lúcidos». Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció y por un momento vi algo en sus ojos que me recordó a otra persona,
algo frío y calculador que nunca había notado antes. «Mamá, no se trata de control», respondió con voz tensa. «Se trata de amor, cuidado y responsabilidad familiar». Pero la forma en que pronunció responsabilidad familiar sonó más como una amenaza que como una expresión de afecto. Carlos, que se había mantenido en silencio hasta entonces, intervino con su voz tranquila pero firme. «Eva, solo queremos lo mejor para ustedes. Es doloroso verlos preocuparse por cosas que podríamos resolver fácilmente». Esa noche, después de que se fueron, Luis y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él pensó que yo estaba siendo paranoica, que estaba buscando problemas donde no existían. Yo insistí en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestra hija había cambiado demasiado. «Luis», dije mientras lavábamos los platos, «¿te acuerdas de cómo era Isabel antes de que Marcos muriera? Era diferente, más distante, más... no sé explicarlo, pero había algo en ella que me asustaba». Mi esposo dejó de secar el plato que tenía en sus manos y me miró fijamente. En sus ojos vi algo que no había visto antes. Reconocimiento. «Eva», dijo con voz muy baja, «hay cosas sobre la muerte de Marcos que nunca te conté». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las palabras de Luis me golpearon como un rayo. «¿Qué hay sobre la muerte de Marcos?», pregunté con voz temblorosa. Luis se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, la misma mesa donde compartimos miles de comidas en familia, donde Marcos solía hacer su tarea y donde Isabel siempre permanecía en silencio. Se pasó las manos por la cara como si intentara borrar recuerdos que lo atormentaban desde hacía 20 años. La noche que Marcos murió comenzó con voz ahogada. Isabel no estaba en su habitación estudiando como nos dijo. La vi salir de la casa alrededor de las 8. La seguí porque algo en su actitud me preocupó. Andaba muy extraña en esos días, más agresiva, más resentida. Mi esposo se detuvo mirando sus manos como si la terrible verdad que había guardado por tanto tiempo estuviera escrita en ellas. Los vi discutiendo cerca del barranco. «Eva», los escuché gritándose cosas horribles el uno al otro. Mi mundo comenzó a dar vueltas. ¿Sobre qué estaban discutiendo?, susurré, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Luis levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas que ni siquiera derramó en el funeral de nuestro hijo mayor. Sobre dinero. «Eva». Isabel estaba furiosa porque Marcos era el mayor, porque de acuerdo con las tradiciones de mi familia, él heredaría la mayoría de nuestros bienes. Pero había algo más. Algo sobre un dinero que Marcos había descubierto. «¿Qué dinero?», pregunté sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Luis suspiró profundamente antes de continuar. Días antes de morir, Marcos vino a hablar conmigo al taller. Había descubierto que Isabel estaba robando dinero de nuestros ahorros. Pequeñas cantidades al principio, pero luego sumas más grandes. Marcos tenía pruebas. Llevaba meses investigando. Mi mente se negó a procesar lo que estaba escuchando. Mi hija, la que había sido tan atenta después de la muerte de Marcos, la que nos ayudaba y cuidaba de nosotros, nos estaba robando desde antes de que su hermano muriera. «¿Por qué nunca me lo contaste?», le recriminé a Luis sintiendo que la traición se multiplicaba. «Porque cuando llegué al barranco esa noche ya era demasiado tarde», respondió con voz sofocada. Vi a Isabel de pie junto al cuerpo de Marcos. Nuestra hija estaba temblando, llorando y repitiendo una y otra vez: «Fue un accidente. Fue un accidente». Me miró con esos ojos desesperados y me rogó que la ayudara. «Papá», me dijo. Marcos se resbaló cuando intentaba agarrarme. Yo solo me defendí y él perdió el equilibrio. Las lágrimas escurrieron por mi cara incontrolablemente. «¿Pero le creíste?», murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Luis asintió lentamente con una expresión de culpa que lo atormentaba desde hacía décadas. «Era mi hija Eva. Mi hija me estaba pidiendo ayuda y Marcos ya estaba muerto. No podía traer a uno de vuelta a pie a la vida destruyendo al otro. Pensé que realmente era un accidente, que Isabel había aprendido la lección, que se volvería una mejor persona después de esto». «¿Y el dinero robado?»,
Pregunté, necesitando saber cada detalle de esta pesadilla. Nunca, respondió. De hecho, siguió tomando pequeñas cantidades que yo fingía no notar, porque confrontarlas significaría admitir que encubrí un asesinato. Me volví su cómplice. ¿Qué te va? Cada vez que me quedaba en silencio, cada vez que fingía no ver las cuentas bancarias disminuir, me volvía más cómplice. La terrible realidad comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Es por eso que está tan interesada en controlar nuestras finanzas ahora?, murmuré. No es porque le importemos, es porque quiere terminar lo que empezó hace 20 años. Luis asintió gravemente. Y hay algo más, Eva. Algo que descubrí hace un par de semanas. ¿Qué más podría haber? A ver. Pregunté, sintiendo que mi corazón no soportaba más revelaciones. Luis fue a su escritorio y tomó unos papeles que había escondido bajo otros documentos. Estuve investigando discretamente las finanzas de Isabel. Su taller no va tan bien como ella quiere que creamos. De hecho, está al borde de la quiebra. Le debe más de 400.000 pesos mexicanos a varios bancos y proveedores. Los papeles temblaron en mis manos mientras leía los números. Isabel no era la empresaria exitosa que fingía ser. Era una persona desesperada que vivía de mentiras y dinero robado durante décadas. ¿Carlos sabe de todo esto?, pregunté, recordando su sonrisa tranquila y sus cálidos abrazos. Estoy seguro de que sí, respondió Luis. Noté cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero, cómo hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, nuestras pólizas de seguro. No son preguntas inocentes, Eva. Son preguntas de alguien que está calculando exactamente cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló hasta los huesos. «¿Nuestra muerte?», repetí en un susurro. Fue la primera vez que consideré que Isabel podría querer hacernos daño físico. Hasta ese momento pensé que solo quería robarnos o engañarnos. Pero si había causado la muerte de su propio hermano por dinero, ¿qué le impediría matar a sus padres por la misma razón? «Luis», dije agarrando sus manos, «tenemos que ir a la policía. Tenemos que contarles la verdad sobre Marcos y sobre lo que está pasando ahora». Pero mi esposo negó con la cabeza, con una mirada de desamparo que me rompió el corazón. ¿Con qué pruebas, Eva? Soy cómplice de encubrir un homicidio. Si hablo ahora, también iré a la cárcel. Y además, ¿quién le va a creer a un hombre de 60 años que guardó este secreto por 20 años? Tenía razón. Entonces, solo esperamos que nos mate como hizo con Marcos. Vamos a ser muy cuidadosos, dijo Luis, tratando de sonar más confiado de lo que realmente estaba. Vamos a encontrar la manera de protegernos, de reunir pruebas para... Pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Isabel. «Hola, mamá», dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba siniestra. Carlos y yo estuvimos pensando y creemos que sería hermoso celebrar su 35 aniversario de bodas con algo especial. ¿Qué tal si los llevamos a ese mirador en la Sierra Madre Oriental el próximo fin de semana? Podríamos hacer una caminata en familia, tomar fotos y pasar un día perfecto juntos. Mi sangre se heló. Miré a Luis, que había escuchado la conversación y tenía la misma mirada de terror en su cara. «Es una idea muy dulce, hija», logré responder con voz temblorosa. «Pero déjanos pensarlo y te devolvemos la llamada mañana». Después de colgar, Luis y yo nos miramos en silencio, sabiendo que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. «El mirador», murmuré. «Nos va a llevar al mirador para matarnos y hacerlo parecer un accidente». Luis asintió gravemente. Esa noche no dormimos un minuto, abrazados en nuestra cama, planeando cómo podríamos salvarnos de nuestra propia hija. Los días siguientes fueron una pesadilla de terror y disimulo. Luis y yo tuvimos que actuar como si nada hubiera pasado cuando Isabel y Carlos vinieron a visitarnos, sonriendo cuando hablaban del viaje al mirador, asintiendo cuando nos contaban emocionados que pasarían tiempo con nosotros. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos de los responsables de la muerte de mi hijo mayor y que ahora planeaban hacer lo mismo conmigo y con mi esposo, Carlos. Llegó la tarde del jueves con una mochila nueva
y esa sonrisa tranquila que ahora parecía la máscara de un sociópata. «Eva, querida», dijo abrazándome con esos brazos que pronto me empujarían a la muerte. Compré algunos suministros para nuestra aventura en el mirador. Agua, frutas, sándwiches, todo lo que necesitaremos para el picnic. Me mostró el contenido de la mochila como si fuera un niño emocionado. Pero yo solo podía pensar en cómo cada uno de esos artículos podría ser usado para encubrir nuestro asesinato. También traje mi nueva cámara, añadió exhibiendo una cámara digital cara. Quiero capturar cada momento de este día especial. Serán fotos que guardaremos para siempre. La ironía de sus palabras me dio náuseas. La única foto que él tomaría sería de nuestros cuerpos rotos en el fondo de algún barranco, si es que alguien nos encontraba. Isabel apareció cargando equipo de senderismo de aspecto nuevo. «Papá», le dijo a Luis con entusiasmo fingido. Compré todo el equipo necesario para una caminata segura. Cuerdas, linternas, kit de primeros auxilios. Cada palabra que salía de su boca sonaba como una burla cruel. Equipo de seguridad para planear nuestros asesinatos. La perversidad de la situación me mareó. ¿No es un poco peligroso para personas de nuestra edad?, pregunté intentando sonar casual mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Isabel acarició mi mejilla con esa falsa ternura que me revolvía el estómago. «Es por eso que elegimos un sendero muy fácil y seguro», aseguró. «Es una caminata que hasta los niños pueden hacer. Además, Carlos y yo estaremos allí para cuidar de ustedes en todo momento». Sí, estarían allí para cuidar de nosotros hasta el momento exacto en que decidieran empujarnos de un acantilado. Esa noche, cuando finalmente se fueron, Luis y yo nos sentamos en nuestro porche temblando, no solo por el frío de la noche, sino por el terror absoluto que habíamos contenido durante horas. «No podemos ir», dije agarrando sus manos. «¿Vamos a inventar alguna excusa?» «Si no vamos», respondió Luis con voz grave, «encontrarán otra manera de matarnos. Tal vez algo que parezca aún más accidental, como un incendio en la casa o un asalto que salió mal. Al menos en el mirador sabemos lo que van a intentar hacer». Sus palabras tenían una lógica terrible, pero no me consolaban en lo más mínimo. «Entonces, ¿qué sugieres?», pregunté, desesperada por encontrar alguna solución que salvara nuestras vidas. Luis se quedó pensativo por unos minutos antes de responder. «Vamos, pero estaremos preparados. Voy a esconder mi celular y configurarlo para que grabe todo lo que suceda. Si logramos sobrevivir, tendremos pruebas. Y si no», su voz se quebró. «Al menos alguien sabrá la verdad. El viernes por la noche apenas pudimos tocar nuestra cena. Sabíamos que podría ser nuestra última comida juntos en nuestra casa, en esa cocina donde habíamos compartido tantos momentos felices cuando éramos una familia de verdad». Luis revisó su testamento una vez más, asegurándose de que si algo nos sucedía, al menos Isabel no conseguiría todo sin que hubiera algún registro de nuestras sospechas. «Escribí una carta», confesó mostrándome un sobrellado. «Está dirigida a tu hermana Paula. En ella explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Marcos y lo que creemos que Isabel planea hacernos». La escondí en la caja de seguridad del banco. Si no regresamos de este viaje, al menos ella sabrá dónde buscar la verdad. Esa noche nos fuimos a la cama abrazados, susurrándonos palabras de amor que podrían ser las últimas. «Si algo me sucede», dijo Luis, «quiero que sepas que estos 35 años contigo han sido los mejores de mi vida. A pesar de todo, a pesar de los errores y los secretos, te amo más que a mi propia vida». Lloré en silencio, memorizando el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, el olor de su piel. El sábado amaneció con un cielo azul que parecía burlarse de nuestra situación. Isabel llegó temprano silbando una melodía alegre que me heló la sangre. «Buenos días, tortolitos», gritó desde la puerta principal. «¿Listos para su gran aventura?». Carlos apareció detrás de ella radiante como si fuera el día más feliz de su vida, excepto que este era un encuentro con la muerte. Durante el desayuno que apenas pudimos comer, Isabel explicó la ruta que haríamos en detalle. «Es un sendero hermoso», dijo extendiendo un mapa en la mesa. «Lleva a un mirador donde pueden ver toda la bahía de Huatulco. Dicen que la vista es espectacular.
Sus ojos brillaban con un entusiasmo que parecía demoníaco. Claro, las vistas serían espectaculares. Serían las últimas que veríamos en nuestras vidas. El sendero tiene algunas partes empinadas, añadió Carlos como si nos estuviera dando información turística útil. Pero nada que excursionistas experimentados como ustedes no puedan manejar. Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades de senderismo sonó como una broma cruel. Éramos dos exagenarios que apenas caminábamos por la playa de vez en cuando. Mientras cargábamos el coche, vi a Isabel revisando meticulosamente su mochila, asegurándose de que tenía todo lo que necesitaba para su plan. Vi cuerdas, una pequeña pala y algo que parecía una bengala. ¿Para qué es eso?, pregunté señalando la bengala. «Para seguridad», respondió sin dudar. «Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de socorro». «Claro». Enviarían una señal de socorro después de empujarnos de un acantilado para que nuestros cuerpos pudieran ser encontrados y se confirmara que fue un trágico accidente durante una caminata en familia. Todo calculado. Cada detalle había sido planeado para hacer que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El viaje en coche a la Sierra Madre Oriental duró casi 3 horas que parecieron una eternidad. Carlos puso música animada y cantó junto con las canciones, como si realmente estuviéramos yendo a un divertido paseo en familia. Isabel condujo con cuidado, obedeciendo todos los límites de velocidad, deteniéndose en cada señal de alto. No quería arriesgar un accidente que arruinara sus planes perfectos. Durante el viaje, Luis discretamente tomó mi mano y activó la grabación en su teléfono. Todo lo que sucedió a partir de ese momento sería grabado. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El lugar era hermoso, con árboles altos y el sonido de una cascada a lo lejos, pero para mí se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Isabel y Carlos sacaron sus mochilas del coche, sonriendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. «¿Listos para la aventura?», preguntó Isabel. Y por primera vez en 20 años. Sí, en sus ojos, que debió tener la noche que Marcos murió. El sendero comenzó relativamente fácil, serpenteando entre árboles frondosos y rocas cubiertas de musgo. Carlos caminaba delante de nosotros constantemente tomando fotos y comentando sobre la belleza del paisaje. «Miren esas flores silvestres», exclamó señalando arbustos llenos de flores moradas. «Y esa formación rocosa. Increíble». Su actuación era perfecta, la de un yerno amoroso disfrutando de un día especial con sus suegros. Isabel caminaba detrás de nosotros, supuestamente para asegurarse de que no nos quedáramos atrás, pero yo podía sentir sus ojos en nuestra espalda como puñales. Cada vez que me daba la vuelta para mirarla, me sonreía con esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de 20 años de mentiras. «¿Cómo están mamá y papá?», preguntaba con falsa preocupación. «¿Necesitan parar y descansar?». Después de 1 hora de caminata, comenzamos a subir una parte más empinada del sendero. Mis piernas ya estaban pesadas y Luis estaba respirando con dificultad. No estábamos acostumbrados a este tipo de ejercicio y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente. Habían elegido una ruta que nos agotaría físicamente, volviéndonos vulnerables para cuando llegara el momento de ejecutar el plan. «Ya casi llegamos al mirador», anunció Carlos con entusiasmo. Aunque de acuerdo con el mapa que había visto en casa, todavía nos quedaba al menos media hora más de caminata. Su mentira confirmó que no tenían intención de llegar al mirador oficial. El lugar donde planeaban matarnos debía estar mucho más cerca. Durante toda la caminata intenté memorizar cada detalle del sendero, cada árbol, cada roca que pudiera servir como referencia si lograba sobrevivir, y necesitaba explicarle a la policía exactamente dónde había sucedido todo. Luis hacía lo mismo, y ocasionalmente intercambiábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que estábamos caminando hacia nuestras muertes, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de conseguir las pruebas que necesitábamos. Si nos negábamos ahora,
Simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. ¡Miren eso! Isabel de repente gritó, señalando una formación rocoa que se destacaba no cosa a nuestra derecha. Ese acantilado tiene una vista increíble. Subamos allí para tomar algunas fotos especiales. Mi sangre se heló. Allí estaba el lugar que habían elegido para nuestro asesinato. El acantilado se alzaba unos 30 metros sobre el sendero principal, accesible por un camino secundario que parecía mucho más peligroso que el que estábamos siguiendo. Las rocas estaban sueltas. Había menos árboles a los que agarrarse en caso de tropezar, y desde la cima se podía ver un precipicio que caía en un barranco profundo lleno de rocas afiladas. «No sé si es una buena idea», dije intentando sonar casual. «Ese sendero parece bastante peligroso para personas de nuestra edad». Pero Carlos ya había comenzado a caminar hacia la bifurcación, cargando su mochila llena de equipo de seguridad que yo sabía que no usaría para salvarnos. «Vamos, Eva», dijo con esa voz persuasiva que usaba cuando quería convencerme de algo. «Solo tomará unos minutos». Además, Isabel tiene razón. Las fotos desde allí arriba serán espectaculares. La forma en que dijo espectaculares me hizo temblar. Serían espectaculares para quien las viera después como evidencia de nuestro accidente. Luis apretó mi mano discretamente, recordándome que su teléfono estaba grabando todo. Teníamos que seguir. Teníamos que ir hasta el final para conseguir las pruebas que necesitábamos. Si nos negábamos ahora, simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. La subida al acantilado fue agotadora. Las rocas sueltas se deslizaban bajo nuestros pies, y más de una vez casi me caigo. Pero lo más aterrador fue darme cuenta de cuán perfecto era este lugar para un asesinato. Si alguien tropezaba accidentalmente y caía desde la cima, no habría forma de sobrevivir. Y lo más importante, no habría testigos. «Ya casi llegamos», gritó Isabel desde arriba, donde ya había llegado con la agilidad de alguien que había planeado esta ruta con cuidado. Carlos la siguió y luego nos ayudó a Luis y a mí a completar los últimos metros de la subida. Sus manos en mis brazos se sintieron como las garras de un depredador. El mirador era de hecho espectacular. Desde allí podíamos ver todo el valle, las montañas a lo lejos y el mar brillando en el horizonte. En cualquier otra circunstancia habría sido un momento hermoso para compartir con la familia. Pero sabiendo lo que yo sabía, el lugar se sentía como el escenario perfecto para una pesadilla. «Vengan aquí para las fotos», gritó Carlos posicionándose cerca del borde del acantilado. «Quiero que el valle esté de fondo». Luis y yo nos acercamos lentamente, cada paso acercándonos a nuestro destino final. Pude ver a Isabel posicionándose estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias. «Perfecto», exclamó Carlos levantando su cámara. «Ahora abrácense y sonrían». Luis y yo nos abrazamos probablemente por última vez, mientras él tomaba foto tras foto. Cada destello de la cámara se sintió como un relámpago anunciando la tormenta que estaba a punto de llegar. «Tomen otra», sugirió Isabel moviéndose más cerca de nosotros. «Pero esta vez quédense un poco más atrás para que el paisaje quede mejor en el encuadre». Un paso atrás significaba estar exactamente en el borde del precipicio. Luis y yo intercambiamos una mirada. Había llegado el momento. Nos movimos hacia atrás como se nos ordenó, sintiendo que el suelo sólido desaparecía bajo nuestros pies, quedando solo el vacío del abismo detrás de nosotros. Carlos levantó la cámara una vez más, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no había necesidad de fingir. La máscara se había caído. «Sonrían», dijo con una voz que ya no era gentil. Estaba a ser su última foto. En ese momento, Isabel se lanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El plan era simple: empujarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío, tomar algunas fotos del accidente y luego bajar para descubrir nuestros cuerpos rotos. Pero Luis se había estado preparando para este momento. En el último segundo logró agarrar la muñeca de Isabel y tirarla hacia adelante. «Si vamos a morir, tú vienes con nosotros», gritó con una furia que nunca antes había visto en él. Por un momento los cuatro estábamos tambaleándonos en el borde del acantilado, agarrándonos unos a otros en una danza macabra entre la vida y la muerte.
Carlos gritó e intentó ayudar a cosa Isabel, pero el peso de todos nosotros era demasiado. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Sentí que la gravedad comenzaba a ganar la batalla, y luego los 4 caímos juntos, encerrados en un abrazo mortal, gritando mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a una velocidad vertiginosa. En esos segundos que duraron una eternidad, pensé en Marcos, en cómo se debió sentir cuando Isabel lo empujó al barranco hace 20 años. Imaginé su terror, su confusión, su traición al darse cuenta de que su propia hermana Sherman Socorro se había cadenado la muy fuerte. El impacto fue brutal. Escuché el horrible sonido de huesos rompiéndose, el sonido de mi propio cuerpo destrozándose contra las rocas. El dolor era indescriptible, pero aún más terrible era el sabor a sangre en mi boca y la certeza de que esta vez Isabel había ganado. Esta vez no habría testigos para contar la verdad, pero entonces escuché la voz de Luis, débil, pero clara. «Eva, no te muevas. Finge que estás muerta». Y me di cuenta de algo increíble. Aún estaba viva. El dolor era tan intenso que pensé que ibas a enloquecer. Cada fibra de mi cuerpo gritaba en agonía. Sentí la sangre escurriendo por mi cara y algo caliente y pegajoso empapando mi ropa. Pero la voz de Luis resonó en mis oídos como un comando divino. «Finge que estás muerta». Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, permanecí completamente inmóvil, controlando incluso mi respiración para que fuera imperceptible. A pocos metros de distancia podía oír los gemidos de dolor de Isabel y Carlos. Ellos también habían sobrevivido hacia la caída, pero por los sonidos que hacían parecían estar en peor condición que nosotros. «Carlos», oí voz quebrada de mi hija. «¿Estás bien?». Su preocupación por su esposo me revolvió el estómago. Esta mujer que había causado la muerte de su propio hermano e intentado matarnos aún era capaz de sentir amor por alguien. «Creo que me rompí la pierna», gimió Carlos. «Duele tanto, Isabel». ¿Y los viejos? La forma despectiva en que se refirió a nosotros confirmó lo que yo ya sabía. Nunca fuimos familia para él. Éramos solo obstáculos en el camino hacia nuestro dinero. Escuché movimiento como si Isabel estuviera gateando en nuestra dirección. Mi corazón latía tan rápido que tuve miedo de que ella pudiera oírlo. «Están muertos», anunció después de unos minutos que parecieron horas. «Ambos tienen los ojos abiertos, pero no están respirando». Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si creía que estábamos muertos, tal vez tendríamos una oportunidad. «Perfecto», susurró Carlos con una satisfacción que me heló la sangre. «Funcionó exactamente como lo planeamos. Bueno, excepto por la parte en que nosotros caímos también», respondió Isabel con una risa amarga. «Al menos ya no tendremos que fingir que los amamos más». En los minutos siguientes, que parecieron una eternidad, Isabel y Carlos discutieron su situación. Ambos estaban heridos, pero podían moverse. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde donde pudieran pedir ayuda, y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un trágico accidente que había matado a sus pobres padres. «Recuerda la historia», le dijo Isabel a Carlos. «Estábamos tomando fotos cuando una roca se soltó bajo los pies de papá. Él tropezó y tratando de agarrarse, jaló a mamá con él. Nosotros intentamos ayudar, pero caímos también. Es importante que nuestras historias coincidan». «Lo sé», respondió Carlos. «Lo practicamos 100 veces. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros. Perdimos a nuestros queridos suegros en un horrible accidente. Su actuación era tan convincente que si yo no hubiera vivido la verdad, habría creído cada palabra». Gradualmente, sus voces se desvanecieron mientras se arrastraban hacia lo que esperaban que fuera la salvación. Cuando el silencio finalmente cayó, Luis susurró mi nombre tan bajo que apenas pude oírlo. «Eva, ¿estás bien?», respondí en el mismo susurro, confirmando que estaba viva, pero terriblemente herida. «Seurata. Mafiaranei se titi, tejaratse chahatata. Tarrotea».
me dijo con una voz sofocada de dolor. Y creo que tengo algunas costillas fracturadas. ¿Y tú? Hice un inventario mental de mi cuerpo. Sentí un dolor agudo en mi brazo izquierdo. Mi cabeza palpitaba como si alguien la estuviera golpeando con un martillo, y definitivamente había algo mal con mi hombro. Pero estaba viva y eso era más de lo que había esperado. «Estamos mal, pero estamos vivos», susurré. «El teléfono está grabando, pero no hay señal aquí abajo». Esa era la parte más aterradora de nuestra situación. Estábamos vivos, pero atrapados en el fondo de un barranco, heridos y sin ninguna manera de comunicarnos con el mundo exterior. Si nadie venía a buscarnos, moriríamos allí lentamente de sed, hambre o de nuestras heridas. «Luis», susurré, antes de que sea demasiado tarde. «Necesito que me cuentes todo. Todo lo que realmente sucedió la noche que Marcos murió». Mi esposo suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento durante 20 años. Esa noche comenzó con una voz temblorosa. Marcos vino a Taptina a encontrarme en el taller. Estaba furioso. Tenía papeles en las manos, extractos bancarios. Me mostró pruebas de que Isabel había estado robando dinero de nuestras cuentas durante meses. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Marcos había estado investigando porque había notado discrepancias en nuestros ahorros. El dolor físico se mezcló con el dolor emocional mientras yo escuchaba la verdad que había sido escondida durante décadas. Marcos quería confrontar a Isabel esa misma noche, continuó Luis. Intenté calmarlo, convencerlo de esperar hasta el día siguiente, pero él estaba decidido. Dijo que no podía dormir sabiendo que su hermana menor nos estaba robando. ¿Y lo seguiste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo seguí porque tenía miedo de lo que podría pasar. Conocía el temperamento de Marcos cuando se enfurecía y también había notado algo extraño sobre Isabel últimamente, una frialdad que me daba escalofríos. Cuando llegué al barranco, continuó Luis, los encontré gritándose el uno al otro. Marcos tenía los papeles en la mano agitándolos en la cara de Isabel. «Eres una ladrona», le gritaba. «Estás robando a nuestros propios padres». Isabel lo negaba todo. Decía que Marcos estaba loco, que estaba inventando cosas. Mi corazón se aceleró mientras imaginaba la escena. Mis dos hijos enfrentándose en la oscuridad, uno acusando al otro de traición. «¿Qué pasó después?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Luis se detuvo por un largo tiempo antes de continuar. Marcos le dijo que si no devolvía el dinero y nos confesaba todo, él mismo nos diría la verdad. Isabel se puso furiosa. Gritó que Marcos siempre había sido el favorito, que siempre había tenido todo fácil, que era hora de que las cosas cambiaran. Y entonces la voz de Luis se quebró. Isabel empujó a Marcos. No fue un accidente. Ella lo empujó con toda su fuerza deliberadamente. Las lágrimas corrieron por mi cara, mezclándose con la sangre de mis heridas. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?», pregunté sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Luis suspiró profundamente porque cuando llegué a donde estaba Isabel, ella lloraba, temblaba, me decía una y otra vez que había sido un accidente, que no había tenido la intención de hacerlo. Me rogó que no te dijera nada, que no podía perderte a ti también. «Pero sabías que era mentira», murmuré sintiendo que el peso de la traición se profundizaba. «Sí, pero era mi hija, Eva, mi única hija sobreviviente. ¿Cómo podía enterrarle? ¿Cómo podía destruir lo que quedaba de nuestra familia?» Su justificación dolió tanto como mis lesiones físicas y el dinero robado continué. Isabel prometió que lo devolvería poco a poco. Juró que había sido una mala decisión, que estaba desesperada, que nunca volvería a suceder, pero nunca devolvió un solo centavo. De hecho, siguió robando, y yo seguí en silencio porque cada día que pasaba me volvía más cómplice de su crimen. En ese momento escuchamos voces a lo lejos. Isabel y Carlos habían logrado encontrar ayuda. Pronto los equipos de rescate estarían aquí y nuestros hijos asesinos interpretarían el papel de sus vidas. Los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Las voces se hicieron cada vez más cercanas, acompañadas por el sonido de helicópteros sobrevolando el área. El equipo de rescate había llegado y con ellos vino el momento más crucial de nuestras vidas. Luis y yo teníamos que tomar una decisión en cuestión de minutos.
¿Deberíamos seguir fingiendo que estábamos muertos hasta que encontráramos la oportunidad perfecta para revelar la verdad? ¿O arriesgarnos a ser rescatados junto con nuestros asesinos? Eva Louise susurró urgentemente. El teléfono grabó todo lo que sucedió allí arriba. Tenemos la confesión de Carlos sobre el plan. Tenemos a Isabel admitiendo que somos obstáculos. Lo tenemos todo. Pero si nos encuentran vivos ahora, pueden destruir las pruebas antes de que logremos entregarlas a las autoridades. Tenía razón. Si Isabel y Carlos se daban cuenta de que habíamos sobrevivido y oído sus confesiones, se encontrarían la manera de silenciarnos para siempre. Esta vez no sería un accidente, sería algo mucho más directo y definitivo. Teníamos que esperar el momento perfecto. «¡Están aquí abajo!», gritó la voz de Isabel desde arriba. «Mis padres, por favor, dense prisa». Su actuación era perfecta, su voz quebrada de dolor y desesperación. Si yo no conociera la verdad, habría creído que era una hija devastada por la pérdida de sus padres. «Señora, mantenga la calma», respondió una voz autoritaria que debió pertenecer al líder del equipo de rescate. «Vamos a bajar para evaluarlos. Usted y su esposo pueden moverse, oí el sonido de cuerdas y equipos siendo preparados para el descenso». Carlos había perfeccionado su papel como el yerno de luto. «No puedo creer que esto haya pasado, soy yo. Estábamos tomando fotos. Tan felices. Todo sucedió tan rápido. Una roca se soltó y ellos cayeron. Cada palabra era una puñalada en mi corazón porque yo sabía que él repetiría esas mismas mentiras a la policía, a los medios, a cualquiera que quisiera escuchar su versión de los eventos». Los socorristas comenzaron a bajar. Podía oír sus voces acercándose, el sonido de las botas contra la roca, el tintineo del equipo. Luis discretamente me apretó la mano, recordándome que teníamos que mantener la actuación sin importar lo que sucediera. «¿Están aquí?», gritó uno de los socorristas al encontrarnos. «Tenemos a 2 personas en el fondo del barranco». Se acercó a nosotros y comenzó a examinarnos. Mantuve mis ojos cerrados y mi respiración tan superficial que era casi imperceptible. Sentí sus manos buscando un pulso en mi cuello, su oído cerca de mi boca tratando de detectar la respiración. «Este todavía tiene pulso débil», anunció refiriéndose a Posa Luis. «La mujer, no estoy seguro. Necesito al equipo médico aquí abajo de inmediato». Mi corazón se aceleró. El plan estaba funcionando. Creerían que Luis estaba al borde de la muerte, pero aún vivo, mientras yo estaría lo suficientemente cerca de la muerte como para no ser una amenaza inmediata. En los minutos siguientes, que parecieron horas, los paramédicos trabajaron en nosotros. Sentí que me ponían una máscara de oxígeno, revisaban mis heridas y me sujetaban a una camilla. Todo el tiempo tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo que me gritaba que abriera los ojos, que pidiera ayuda, que dejara de fingir. «El hombre está estable, pero en estado crítico», oí a uno de los paramédicos informar por la radio. «La mujer está en estado muy grave, pulso casi imperceptible. Necesitamos transportarlos al hospital inmediatamente». «Perfecto». Nos llevarían al hospital donde tendríamos la oportunidad de hablar con las autoridades sin que Isabel y Carlos pudieran silenciarnos. Durante la subida en las camillas pude oír los sollozos de Isabel y las palabras de consuelo que los socorristas le ofrecían a ella y a Carlos. «Fuiste tan valiente por sobrevivir a esto», le dijo alguien. «Es un milagro que estés relativamente bien. Si supieran que el verdadero milagro era que Luis y yo estábamos vivos para contar la verdad». En el helicóptero médico, mientras volábamos hacia el hospital, podía sentir la presencia de Luis en la camilla a mi lado. Los paramédicos estaban enfocados en mantenerlo estable y por sus conversaciones entendí que él estaba en estado crítico. Sus lesiones eran más serias que las mías. Y por un momento terrible temí que él pudiera morir antes de que tuviéramos la oportunidad de revelar la verdad. «Señora», oí a uno de los paramédicos decirme, «si puede oírme, aguante. Estaremos en el hospital en unos minutos». Su voz era amable, llena de una compasión genuina que contrastaba dramáticamente con la falsedad que yo había estado oyendo de mi propia familia. Cuando llegamos al hospital en León, el caos fue inmediato. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, gritando órdenes médicas que yo no entendía.
Fui llevada directamente a una sala de emergencias donde comenzaron a trabajar en mis lesiones. Tuve que seguir fingiendo que estaba inconsciente, pero también necesitaba encontrar una manera de comunicarme con alguien en quien pudiera confiar. «Doctora», oí a una enfermera decir. Los signos vitales de ella son extraños. El pulso es más fuerte de lo que esperaríamos para alguien en su supuesta condición. Mi corazón dio un brinco. Me habían descubierto. Yo era tan mala actriz que mi propio cuerpo me se estaba traicionando. Sucede a veces en casos de trauma extremo. La médica respondió. El cuerpo tiene formas misteriosas de aferrarse a la vida. Vamos a mantener un control estricto. Las próximas horas serán cruciales. Isabel hizo un sonido que supuestamente era un soy de dolor, pero para mí sonó como un suspiro de alivio. ¿Podemos verlos?, preguntó Carlos. Solo por unos minutos. Necesitamos despedirnos en caso de que algo suceda. La médica asintió y pronto oí pasos acercándose a mi cama. Era el momento más peligroso de todos. Tenía que convencer a mis asesinos de que estaba realmente muriendo. Sentí la presencia de Isabel junto a mi cama. Su mano tocó la mía y todo lo que pude hacer fue no retirar mi mano de inmediato. «Mamá», susurró, «si puedes oírme, quiero que sepas que te amo. Siento mucho que esto haya sucedido». Sus palabras eran miel envenenada, dulce en la superficie, pero mortal en su esencia. Carlos se acercó desde el otro lado. «Eva querida», murmuró, «has sido como una madre para mí. Nunca te olvidaremos». «Mentira. La única razón por la que no me olvidarían era porque tendrían que vivir con el conocimiento de que me habían asesinado». Pero entonces Isabel se inclinó más cerca de mi oído y susurró algo que me heló la sangre. «Espero que hayas aprendido la lección, mamá. Nunca debiste haber hecho tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, igual que a Marcos». En ese momento supe que nuestro plan había funcionado. Isabel acababa de confesar y aunque yo no tenía cómo grabar, había una enfermera en la habitación que había oído cada palabra. El susurro de Isabel resonó en mis oídos como una confesión directa de su culpabilidad. Ella había mencionado a Marcos. Había admitido que algunas verdades debían permanecer enterradas y, lo más importante, había reconocido que nuestras preguntas sobre finanzas habían sido la razón de nuestro accidente. Pero yo necesitaba más que eso. Necesitaba una confesión completa que no pudiera ser malinterpretada o negada después. La enfermera que había oído el comentario, una joven llamada Laura, de acuerdo con su identificación, yo había dejado de revisar los monitores. Vi a través de mis párpados semicerrados cómo sus ojos se abrían de par en par con sorpresa y horror. Ella había oído algo que no debía haber oído, y su expresión me dijo que entendía las implicaciones de esas palabras perfectamente. «¿Qué dijiste sobre Marcos?», susurró Carlos, obviamente sorprendido por la mención del hermano muerto. Isabel se tensó dándose cuenta de que había hablado de más. «Nada», murmuró. «Solo quise decir, bueno, mamá siempre se preguntó qué sucedió realmente esa noche». «Creo que ya no importa», respondió Carlos, pero su voz estaba cargada de tensión. Pero importaba. Y Carlos era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su esposa había cometido un error. Isabel le dijo con voz tensa, «Vámonos. Los médicos necesitan espacio para trabajar». Pude sentir la tensión entre ellos, la comprensión mutua de que habían hablado de más en el lugar equivocado. Después de que se fueron, la enfermera Laura se acercó a mi cama. «Señora», susurró tan bajo que apenas pude oírla. «Sé que puede oírme. Lo que acabo de oír no es normal. Si está en peligro, necesita decírmelo de alguna manera». Su voz tenía una urgencia que me llenó de esperanza. Alguien más había empezado a sospechar. Muy lentamente, casi imperceptiblemente, moví mi dedo índice. Fue el movimiento más pequeño posible, pero Laura lo notó de inmediato. «Dios mío», susurró, «está fingiendo estar inconsciente». Moví mi dedo de nuevo, esta vez 2 veces. «Escuche», dijo inclinándose aún más cerca. «Voy a fingir que estoy revisando sus monitores. Si está en peligro por culpa de esas personas que acaban de salir, mueva su dedo 3 veces». Sin dudarlo, moví mi dedo 3 veces. Laura jadeó. «Ellos le hicieron esto a usted 3 movimientos más».
La enfermera se alejó de mi cama y fingió revisar mi vía intravenosa mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Pude ver en su expresión que estaba lidiando con la decisión de qué hacer. Finalmente se acercó a mí de nuevo. «Voy a hablar con la médica a cargo», susurró. «Pero necesito que siga fingiendo hasta que podamos protegerla. ¿Entiendes?» Moví mi dedo una vez. Los siguientes minutos fueron agonizantes. Laura salió de la habitación y me quedé sola, esperando y rezando para que ella creyera mi historia y tomara las acciones correctas. Finalmente oí pasos acercándose. Era Laura acompañada por una mujer mayor que debía ser la médica jefa, y sorprendentemente 2 policías. «Señora», la médica dijo con voz baja. La enfermera Laura me contó sobre su situación. «Si puede oírme, necesitamos que sepa que ahora está segura. Los policías están aquí para protegerla». Una ola de alivio tan intensa casi rompió mi actuación. «¿Puede abrir los ojos?», preguntó uno de los policías. Lentamente, muy lentamente, abrí mis ojos. La luz del hospital me cegó por un momento, pero gradualmente pude enfocarme en las caras preocupadas que me rodeaban. «Gracias a Dios», murmuró Laura. Pensé que me estaba volviendo loca. «Señora», dijo el policía, un hombre de mediana edad con una expresión seria. «Soy el detective Ramírez. Entendemos que puede estar en una situación muy peligrosa. ¿Puede decirnos qué sucedió realmente en esa montaña?» Mi voz salió como un susurro ronco después de horas fingiendo estar inconsciente. Mi hija Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Le conté al detective Ramírez todo lo que sabía. La muerte de Marcos, los robos de Isabel, la presión para cambiar nuestro testamento y finalmente el plan para asesinarnos en la montaña. Pero la cosa más importante era la grabación en el teléfono de Luis. «¿Su esposo tiene pruebas grabadas?», preguntó el detective con los ojos brillando. «Sí», respondí. «Todo está en su teléfono, las confesiones, los planes, todo». El detective inmediatamente fue a la habitación donde Luis estaba siendo tratado. Luis había recuperado la conciencia poco después de mí, y cuando el detective le explicó la situación, él entregó su teléfono sin dudar. «Aquí está todo», dijo con una voz débil pero firme. 20 años de mentiras y la verdad sobre lo que sucedió hoy. Mientras los técnicos de la policía analizaban la grabación, Isabel y Carlos permanecieron en la sala de espera, interpretando su papel como miembros de la familia devastados para otros visitantes del hospital. No tenían idea de que su actuación cuidadosa estaba a punto de terminar para siempre. «La grabación es clara», anunció el detective después de 1 hora. «Tenemos confesiones explícitas sobre el asesinato de Marcos, admisiones sobre robar dinero y pruebas directas de intento de asesinato premeditado contra ustedes 2. ¿Es más que suficiente para arrestarlos? ¿Pero van a arrestarlos aquí?», pregunté preocupada por nuestra seguridad. «Si se dan cuenta de que estamos vivos y hablando». El detective asintió, entendiendo mi preocupación. «Ya tenemos policías en posición. Tan pronto como tengamos la orden de arresto firmada, los detendremos. Mientras tanto, ustedes 2 están bajo protección policial». La ironía de la situación no se me escapó. Isabel y Carlos estaban allí abajo, probablemente hablando con familiares de otros pacientes, recibiendo condolencias por nuestras muertes, planeando cómo lidiar con nuestro funeral y herencia. No tenían idea de que en las habitaciones del piso de arriba del hospital estábamos desmantelando su mundo de mentiras cuidadosamente construido. «¿Hay algo más?», pregunté sintiendo que algo aún me inquietaba. El detective tomó una carpeta de papeles. Después de escuchar su historia, investigamos preliminarmente las finanzas de su hija. No solo está en bancarrota, como usted sospechaba, sino que también le debe dinero a algunas personas muy peligrosas, usureros que no aceptan excusas. Mi sangre se heló. Quiere decir que no éramos solo inconvenientes para ella. Usted y su esposo eran su única salvación, confirmó. Con su herencia ella podría pagar sus deudas y empezar de nuevo.
Sin ustedes ella probablemente estaría muerta en unas semanas. Esa revelación añadió una nueva dimensión a la traición. Ella no nos veía solo como obstáculos, nos veía como su salvación financiera. Nuestra muerte no era solo conveniente para ella, era absolutamente necesaria para su supervivencia. ¿Y qué va a pasar con nuestros nietos?, pregunté sintiendo una nueva ola de dolor al pensar en los niños inocentes de Isabel y Carlos. Los servicios sociales asumirán la custodia temporal de ellos. El detective respondió amablemente. Pero, por lo que entiendo, usted podría solicitar la tutela tan pronto como se recupere de sus lesiones. La idea de criar a los hijos de nuestros propios asesinos era abrumadora, pero también era la única manera de asegurar que algo bueno saldría de esta pesadilla. Esos niños eran inocentes y merecían una oportunidad de crecer en un hogar donde el amor era real, no fingido. «Es hora», anunció el detective cuando un policía entró en la habitación con papeles en las manos. «Las órdenes están firmadas. Vamos a arrestarlos ahora». A través de la ventana de mi habitación que daba al vestíbulo del hospital, pude ver a los policías posicionándose discretamente. El momento que había esperado durante 20 años finalmente había llegado. Isabel y Carlos. Oí la voz firme del policía a cargo. Están arrestados por el asesinato de Marcos y por el intento de asesinato de Eva y Luis. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego la voz histérica de Isabel. ¿De qué está hablando? Nosotros somos las víctimas aquí. Nuestros padres murieron en un accidente. Señora. El policía respondió con calma. Sus padres están vivos y han proporcionado pruebas completas de sus crímenes. Hubo un momento de silencio absoluto seguido por un grito de desesperación de Carlos. Eso es imposible. Nosotros los vimos morir. Estaban muertos. Su confesión involuntaria fue capturada por las grabadoras de la policía, añadiendo otra pieza de evidencia al caso. Por la radio oí a Isabel comenzar a culpar a Carlos. Todo fue idea de él. Yo no quería hacer nada de esto. Él me obligó. Y Carlos, en su desesperación, gritó: «Tú fuiste quien sugirió el acantilado. Tú planeaste todo esto desde el principio». En cuestión de minutos, la alianza que había durado por años se desmoronó mientras cada uno intentaba salvar su propia piel. El detective Ramírez regresó a mi habitación una hora después con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza. «Están arrestados y de camino a la comisaría», informó. «Ambos están tratando de culpar al otro, lo que solo fortalece nuestro caso. Pero hay algo más que necesito decirle». «¿Qué más?», pregunté, aunque no estaba segura de si mi corazón aguantaba más revelaciones. «Durante el arresto encontramos esto en el bolso de su hija», dijo mostrándome una pequeña grabadora digital. «Aparentemente ella había estado grabando las conversaciones con usted y con su esposo en las últimas semanas, probablemente buscando pruebas de que ustedes sospechaban de algo». Mi sangre se heló. «¿Qué significa eso?», el detective suspiró. «Significa que ella sabía que ustedes estaban empezando a descubrir la verdad. El viaje a la sierra no fue una decisión espontánea. Fue una respuesta directa a sus sospechas». En una de las grabaciones se puede oír claramente a Carlos diciéndole a ella: «Necesitamos actuar rápido antes de que ellos vayan a la policía». La profundidad de la planificación y la frialdad del cálculo me dejaron sin aliento. No solo habían planeado matarnos, habían estado monitoreando nuestras conversaciones, evaluando el nivel de peligro que representábamos para ellos. Éramos ratones en un laberinto, y ellos habían sido los científicos observando cada uno de nuestros movimientos. «Hay una cosa más», el detective continuó, «que encontramos en la investigación de sus finanzas. Su hija no solo le debía dinero a usureros peligrosos, sino que también había falsificado su firma en varios documentos, intentando acceder a sus cuentas bancarias. Si ustedes hubieran muerto en ese barranco, ella habría tenido acceso inmediato a todos sus recursos. Cada nueva revelación era como otra puñalada. Mi propia hija no solo había planeado asesinarme, había estado robándome activamente, falsificando mi firma y violando cada principio de confianza familiar que yo había intentado inculcarle. «¿Cuánto dinero robó en total?», pregunté, aunque no estaba segura de si quería saber. «Cerca de 180,000 pesos mexicanos en los últimos 3 años», el detective respondió.
Pequeñas cantidades que ella pensó que usted no notaría, pero que cuando se suman totalizan una cantidad significativa. El dinero que Luis y yo habíamos ahorrado a lo largo de décadas de trabajo duro, centavo por centavo, había sido el financiamiento de la vida de lujo de nuestra hija mientras ella planeaba nuestro asesinato. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de entrevistas con la policía, visitas de abogados y llamadas de los medios que habían captado la historia. La prensa local había titulado el caso como «La traición familiar más horrible de la década», y reporteros de todo el país querían oír nuestra versión de los eventos. Mi hermana Paula llegó de Saltillo llorando y abrazándome como si no me hubiera visto en décadas. Eva me dijo varias veces: «Siempre supe que había algo extraño sobre Isabel después de la muerte de Marcos, pero nunca imaginé que ella fuera capaz de esto». Sus palabras me confortaron porque confirmaron que mis instintos maternales no habían sido completamente ciegos. ¿Y los niños?, pregunté sobre mis nietos, que ahora estaban bajo la custodia temporal de los servicios sociales. «Los visité ayer», Paula respondió tristemente. «Están confundidos preguntando por qué sus padres no pueden volver a casa. Son demasiado jóvenes para entender lo que realmente sucedió». La abogada que contratamos, la doctora Carmen, una mujer competente y compasiva, vino a vernos con noticias sobre el proceso legal. «El caso es sólido», nos aseguró. «Con las grabaciones, las confesiones durante el arresto y todas las pruebas financieras, es casi imposible que escapen de condenas significativas». Pero entonces añadió algo que me heló hasta los huesos. «Sin embargo, están tratando de negociar una declaración de culpabilidad menor, alegando que fue un crimen pasional, no premeditado». «¿Un crimen pasional?», exclamé indignada. «Ellos planearon esto durante semanas. Compraron equipo especial y eligieron el lugar perfecto». La doctora Carmen asintió gravemente. «Lo sé. Y tenemos pruebas de la premeditación, pero sus abogados van a argumentar que fue una decisión desesperada tomada bajo extrema presión financiera». La idea de que pudieran recibir sentencias reducidas por sus crímenes me llenó de furia. Habían matado a Marcos, habían intentado asesinarnos, habían robado nuestro dinero durante años y ahora querían presentarse como víctimas de las circunstancias. «¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que reciban lo que se merecen?», pregunté. «Testificar». La doctora Carmen respondió simplemente: «Su testimonio combinado con todas las pruebas será crucial para que el jurado entienda la verdadera naturaleza de estos crímenes. Pero les advierto, será emocionalmente devastador enfrentar a su hija en la corte». Tenía razón. La idea de mirar a Isabel a los ojos durante el juicio, de oír a sus abogados tratando de justificar lo injustificable, de revivir públicamente cada momento de esta pesadilla, era abrumadora. Pero era lo que yo tenía que hacer por Marcos, por nosotros y por mis nietos, que merecían saber la verdad sobre sus padres. 3 semanas después del arresto, Luis y yo finalmente pudimos ir a casa. Nuestras heridas se habían curado lo suficiente para permitirnos movernos, aunque él todavía necesitaba muletas, y yo tenía mi brazo en un cabestrillo. La casa se sentía extraña, como si fuera el escenario de una obra después de que todos los actores se habían ido. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado el día de nuestro paseo en familia. Los platos del desayuno todavía estaban en el fregadero. La cama estaba sin hacer. Las flores que Isabel me había traído esa semana todavía estaban en la mesa de la sala, ahora marchitas y muertas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que nuestras vidas normales terminaron para siempre. «¿Crees que seremos felices de nuevo?», le pregunté a Luis esa primera noche de regreso mientras estábamos acostados en nuestra cama familiar. Él me abrazó con su brazo no herido y suspiró profundamente. «No lo sé, Eva», dijo, «pero estamos vivos. Tenemos la verdad de nuestro lado, y por primera vez en 20 años no tenemos que vivir con secretos». El juicio comenzó 6 meses después. El día que tuve que testificar, miré a Isabel directamente a los ojos por primera vez desde el arresto. No vi remordimiento ni dolor. No vi a la hija que había criado. Vi a una extraña, fría y calculadora que se había disfrazado como mi hija durante décadas. Cuando terminé mi testimonio, después de recontar cada detalle horrible de nuestra experiencia,
Me dirigí a ella directamente desde el banquillo de los testigos. Isabel, no sé quién eres, pero ya no eres mi hija. Mi hija murió la noche que mataste a Marcos, y lo que ha vivido en su lugar durante 20 años es un monstruo que yo, sin saberlo, ayudé a crear. El jurado deliberó durante 2 días antes de encontrar a Isabel culpable de homicidio intencional por la muerte de Marcos y de intento de homicidio agravado por lo que nos hizo a nosotros. Carlos recibió la misma condena como cómplice. Ambos fueron sentenciados a 30 años de prisión sin derecho a libertad condicional anticipada. Ahora, un año después, Luis y yo iniciamos el proceso de adopción formal de nuestros nietos. Son niños hermosos e inocentes que merecen una oportunidad de crecer sabiendo lo que es el amor verdadero, no el amor manipulador y tóxico que recibieron de sus padres biológicos. Todas las noches cuando los acuesto les cuento historias sobre el tío Marcos, el tío que nunca conocieron. Les cuento sobre su bondad, su honestidad, su sueño de ser arquitecto y construir casas para familias felices. Les cuento cómo era valiente y cómo intentó proteger a los que amaba, incluso cuando eso lo puso en peligro. No les cuento sobre la traición, sobre la caída, sobre el impacto que le quitó la vida. Son demasiado jóvenes para cargar con esa carga. Tal vez un día, cuando sean mayores, les cuente toda la verdad. Pero por ahora quiero que crezcan sin el peso del legado sombrío de sus padres. Todavía me despierto por la noche, a veces sudando y gritando, reviviendo el momento de la caída. Luis también tiene pesadillas. Nos abrazamos en la oscuridad, recordándonos el uno al otro que estamos vivos. Que sobrevivimos, que la verdad finalmente salió a la luz, decidimos vender la casa. Hay demasiados recuerdos aquí, tanto buenos como horribles. Compramos una casa más pequeña cerca de la playa, donde el sonido constante de las olas nos ayuda a dormir mejor. Una casa nueva para un nuevo comienzo. La cicatriz en mi hombro todavía me duele cuando cambia el tiempo. La rodilla de Luis nunca se recuperó por completo. Estas son las cicatrices físicas que llevamos. Las emocionales son mucho más profundas. A veces me encuentro mirando viejas fotos de familia. Isabel sonriendo en su 10º cumpleaños. Marcos enseñándole a Pote a andar en bicicleta. Los 4 juntos en un picnic en la playa. Intento entender cómo algo tan hermoso pudo transformarse en algo tan monstruoso. Cómo no vi las señales, los pequeños momentos que podrían haberme alertado sobre lo que estaba por venir. Pero luego me recuerdo que el amor puede hacernos ciegos, que a veces no queremos ver la verdad porque duele demasiado, que confiamos en aquellos que amamos, incluso cuando deberíamos cuestionar. Nunca visité a Isabel en la cárcel. No puedo hacerme mirar a los ojos de la mujer que mató a mi hijo e intentó matarme. Luis fue una vez, pero regresó más silencioso que nunca. Dijo solo que ella no mostró remordimiento, solo rabia por haber sido atrapada. Carlos escribió cartas pidiendo perdón, diciendo que estaba bajo la influencia de Isabel, que no era él mismo. No respondimos. Algunas traiciones son demasiado grandes para ser perdonadas. Los años pasarán, nuestros nietos crecerán. El dolor tal vez disminuya un poco, pero la verdad permanecerá. La verdad sobre cómo la codicia puede corromper incluso los lazos familiares más sagrados, sobre cómo el silencio puede proteger a los monstruos, sobre cómo a veces necesitamos fingir estar muertos para finalmente vivir en la verdad. A veces, cuando camino por la playa con Luis a mi lado y nuestros nietos corriendo por delante, siento una paz inesperada. No es la felicidad que conocíamos antes. Es algo diferente, algo más profundo. Una sensación de que sobrevivimos a lo peor que la vida nos pudo lanzar y aún así encontramos razones para sonreír. Y en algún lugar, tal vez Marcos esté viendo todo esto, viendo que su muerte no fue en vano, que la verdad incluso después de 20 años finalmente salió a la luz, que aquellos que lo amaban sobrevivieron para contar su historia y eso al final de cuentas es una forma de justicia. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él la historia de traición y revuelta como nunca has visto antes. Yeah.